Vanessa me llamó a su despacho un martes por la tarde y me dijo sin rodeos: «Tu menú me parece demasiado tradicional para la dirección que quiero dar a este restaurante». Apenas llevaba 3 semanas al frente de Cloud Marsh Tech, pero ya tenía una opinión muy formada sobre los platos que yo había elaborado en los últimos 7 años. Me llamo Luca Moretti, tengo 43 años y fui chef ejecutivo de lo que antes se llamaba Breerloft Bistro, en Providence, Rhode Island. Transformé aquel tranquilo restaurante de barrio en uno de los más respetados de la costa este, no con trucos llamativos ni gastronomía molecular, sino cocinando platos que devolvían a la gente a algo genuino y familiar. Vanessa mantuvo los ojos pegados al portátil y añadió: «Necesitamos una identidad culinaria fresca, algo que sea más instagramable, más fusión, más emocionante». No protesté, solo asentí una vez y pregunté en voz baja cuándo sería mi último día. Parecía sorprendida por la calma con la que lo acepté, como si esperara que regateara o suplicara, pero yo no suplico a la gente que vea lo que no está dispuesta a ver. 7 años había puesto mi corazón y mi alma en esos platos. 7 años retocando recetas heredadas de mi abuela de Nápoles. Vanessa sonrió, aliviada. 2 semanas deberían bastar para la transición. Tendrás que entregar las recetas detalladas de todos los platos de autor. Esa noche, durante el servicio, observé a mi equipo de cocina moverse como una orquesta afinada. Jason en la parrilla, preciso como un metrónomo, Ellie emplatando con una concentración de cirujano. Ninguno de ellos sabía aún que el alma de este lugar estaba a punto de ser arrancada. Tras el cierre, me senté solo en la barra con un vaso de bourbon. El comedor estaba a oscuras, excepto por la pequeña luz sobre mí. Mis dedos trazaron la barra desgastada donde había servido a miles de clientes que se habían convertido en amigos. A la mañana siguiente, Thomas, mi sous chef durante 5 años, me sorprendió recogiendo mis cuchillos personales. «Chef, ¿qué está pasando?», le pregunté. Le conté lo de la reunión. Su expresión cambió. La ira brilló en sus ojos. «Este restaurante está prosperando». «Ahora es su casa», dije, todavía empaquetando. «Pero esas son tus recetas, tus platos. La gente viene aquí por tu comida». Me encogí de hombros. Ya no. Esa noche, de camino al coche, volví a mirar el letrero luminoso del restaurante. Algo se me revolvió en las tripas. No tristeza exactamente, sino algo más agudo, que me decía que esta historia no había terminado. Mi abuelo abrió el Moretti's original en Nápoles cuando solo tenía 22 años. Crecí viéndole hacer maravillas con ingredientes sencillos: harina, huevos y cualquier verdura fresca que encontrara en el mercado. Era honesta, llena de recuerdos. Era lo que hacía que la gente se detuviera y recordara lo que de verdad importaba. Yo no había venido a Providence pensando en convertirme en chef. Estaba estudiando arquitectura en RISD y lavando platos por las noches para pagarme los estudios. Entonces, una noche, el cocinero avisó de que estaba enfermo y el propietario se desesperó. Algo encajó. El ritmo de la cocina me parecía más adecuado que el de cualquier mesa de dibujo. 6 meses después, dejé los estudios. Mi padre no me dirigió la palabra durante 1 año. Pasé por 4 cocinas antes de aterrizar en Breerloft, entonces un bistro en apuros con una decoración cansada y un menú olvidado. El propietario, Harold, estaba a punto de cerrar cuando me dio el control total de la cocina, y así lo hice. Creé un menú basado en las recetas de mi abuela. El cordero estofado durante 6 horas con romero y enebro, el guiso de marisco al azafrán que mi abuelo aprendió de su madre, el pastel de aceite de oliva empapado en licor de naranja que servíamos en todas las bodas familiares. La gente se dio cuenta, primero los lugareños, luego los críticos gastronómicos y más tarde los turistas que leían sobre nosotros en Internet. Éramos eternos. Harold vendió el local cuando su mujer enfermó
y necesitó dinero para el tratamiento. Lo entendí. Los nuevos propietarios eran un grupo de restauración que, en su mayoría, me dejaron en paz. No arregles lo que no está roto, dijo su director general. Durante 3 años funcionó, hasta que Vanessa se hizo cargo. Empezó a aparecer en la preparación, haciendo preguntas que dejaban claro que no entendía de restaurantes ni de comida. Traía amigos durante el servicio que devolvían los platos porque no eran lo bastante bonitos para las redes sociales. 2 semanas antes de que me despidiera, la oí por teléfono. Mantenemos el nombre por ahora, pero todo lo demás cambia. Nuevo concepto, nuevo chef, nueva energía. Debería haberme preparado. Debería haberlo visto venir. Pero una parte de mí se negaba a creer que alguien destrozaría algo que funcionaba tan bien, algo que la gente adoraba. La noche antes de mi último día, cociné todos los platos emblemáticos una última vez, probándolos y memorizando los sabores. No es que lo necesitara, llevaba estos platos en la sangre. Mi última noche en Breerloft fue tranquila, sin discursos ni fiestas, solo un servicio normal, aunque mis manos pesaban más con cada plato que enviaba. Después de cerrar, dejé mis llaves en el escritorio de Vanessa con una lista de recetas, las oficiales para las inspecciones sanitarias y los cocineros de línea, no las reales. Abrí una botella de Barolo que tenía guardada, me senté en el balcón a contemplar las luces de la ciudad y no sentí nada, ni rabia ni tristeza, solo un espacio vacío en el que habían vivido 7 años de mi trabajo. A la mañana siguiente, mi teléfono se llenó de mensajes del personal de cocina. Vanessa había contratado a un nuevo chef ejecutivo, un tal Kevin, de un local de moda de Boston. No contesté, simplemente apagué el teléfono y me fui a dar un paseo por el centro. 3 días más tarde, Thomas apareció en mi puerta, todavía con el uniforme de cocina, los ojos desorbitados. «Es un desastre», dijo, irrumpiendo en mi apartamento. «Kevin no puede recrear nada». «Lo está intentando, pero los platos están todos mal». «Tienen las recetas», le dije. Thomas me miró. «Tienen lo que escribiste, no cómo los hiciste en realidad». Me encogí de hombros y le serví un vaso de agua. Nuevo chef, nuevo restaurante. Así son las cosas. Los clientes habituales se están dando cuenta de que la SRA. Carpenter devolvió el cordero 2 veces anoche diciendo que no estaba bien. La SRA. Carpenter había estado viniendo todos los jueves durante 5 años, siempre pidiendo el cordero, siempre diciéndome que le recordaba el año que pasó en el sur de Italia antes de que su marido falleciera. «Están planeando un gran relanzamiento la semana que viene», dijo Thomas. «Críticos gastronómicos, influencers, todo el espectáculo. Avísame si quieres que le dé más vueltas». Vanessa lo llamó la evolución del Breyer Loft. Una extraña sensación se agitó en mi pecho, no del todo satisfacción, pero sí una especie de reconocimiento, el comienzo de una respuesta a una pregunta que aún no tenía del todo formada. «¿Buscas trabajo?», le pregunté a Thomas. Él parpadeó, confuso. «¿Qué?». Le hablé del antiguo local de mi abuelo en el centro. El edificio estaba vacío desde su muerte, pero yo seguía siendo el propietario. «¿Estás pensando en abrir tu propio local?». La verdad es que no me lo había planteado antes, no conscientemente, pero al decirlo en voz alta algo quedó claro. 7 años dedicados a construir el sueño de otra persona. Quizá había llegado el momento de construir el mío propio. Quizá, dije. «¿Te interesa?». Thomas no dudó. «Claro que sí, y apuesto a que Ellie y Jason también estarían». Esa noche, el sueño me eludió. Saqué el viejo cuaderno de mi abuelo, recetas a medio terminar, notas sobre clientes. Su letra era temblorosa en los últimos años, pero sus pensamientos eran claros. Dentro de la portada había escrito: «La comida recuerda incluso cuando la gente olvida». La semana siguiente a mi marcha,
Los blogueros gastronómicos empezaron a publicar sobre los cambios en Breerlove, fotos de versiones deconstruidas de mis platos, espuma donde debería haber salsa, porciones diminutas dispuestas como arte abstracto, secciones de comentarios llenas de clientes habituales confundidos. ¿Qué pasó con el menú real? Esto no es lo que hacía especial a este sitio. Estaba pintando el antiguo restaurante de mi abuelo cuando Vanessa llamó por primera vez desde que me fui. Luca, su voz suave. ¿Cómo estás? Bien. Estamos teniendo problemas de transición. Esperaba que pudieras consultar para suavizar las cosas. Dejé mi rodillo de pintura. ¡Qué desafíos! Ella dudó. Algunos platos de autor no están saliendo bien. Kevin tiene talento, pero los clientes notan diferencias. ¿Tienes las recetas? Repetí. Sí, pero parece que faltan matices. Casi me eché a reír. Matices como ajustar el condimento del cordero según la estación, añadir más ácido al guiso de marisco cuando se utilizan gambas del Golfo en lugar de capturas locales, ajustar los tiempos de cocción del pastel de aceite de oliva en días húmedos. Podemos compensarte bien, dijo, y acreditarte como chef asesor. Estoy ocupada, dije. Su tono se endureció. El relanzamiento es en 3 días, vienen críticos e inversores. Necesito esos platos bien. Entonces, no deberías haber despedido a la persona que los creó. Silencio. Te doblo tu último sueldo por 2 semanas de consultoría. No, triplícalo. No se trata de dinero, Vanessa. ¿Entonces de qué? ¿Orgullo? Tomé una decisión de negocios, ahora estoy tomando una buena suerte con el relanzamiento. Colgué y volví a pintar. 1 hora más tarde, Thomas llamó a Vanessa, estaba en la cocina viendo a los cocineros preparar mis platos, tomando notas, haciendo preguntas detalladas. 2 días antes del relanzamiento, estaba en el mercado de agricultores cuando Harold, el propietario original, se me acercó mientras examinaba tomates. ¿Has oído lo que ha pasado? También he oído que vas a abrir tu propio local. Las noticias vuelan en el mundo de la restauración. Vanessa llamó ayer. Me preguntó si tenía notas o registros de tu cocina desde el principio. Sonaba desesperada. Levanté una ceja. ¿Qué dijiste? Que tu comida siempre fue mágica, para mí nunca supe cómo lo hacías. Sostuvo un tomate pensativo. Está en problemas. Los inversores esperan el mismo restaurante que tú construiste. Esa tarde, Eli envió un mensaje. Están intentando hacer ingeniería inversa de tu pastel de aceite de oliva quinto intento. Aún no está bien. La noche antes del relanzamiento, Vanessa se presentó en mi apartamento. Sorprendido, la dejé entrar. Una última oferta, dijo sin rodeos. Vuelve, control creativo total, 20% de participación. Me apoyé en el mostrador. ¿Por qué? El ensayo fue un desastre. Las reservas del mes siguiente se basaron en tu reputación, calculé mal. Por un momento lo consideré. El 20% era significativo, pero entonces pensé en el restaurante vacío de mi abuelo y en cocinar a mi manera. Agradezco la oferta, pero he empezado algo nuevo. Su expresión se endureció. Si vas a abrir un restaurante de la competencia, tu contrato tiene una cláusula de no competencia. No puedes abrir en un radio de 8 kilómetros de Briar Loft durante 2 años. No lo había recordado. No lo había comprobado. Es bueno saberlo, dije, abriendo la puerta. Buena suerte mañana. Cuando se marchó, llamé a mi primo Anthony, abogado mercantilista. La cláusula de no competencia era real y ejecutable. Mi nuevo local estaba a 3 kilómetros de Breerloft. Esa noche, sin poder dormir, analicé las opciones. Retrasar la apertura, trasladarme, recurrir a los tribunales. Ninguna me parecía bien. A las 3 de la madrugada, a la mañana siguiente, el día del relanzamiento, me reuní con Anthony en su oficina. Arrugó la frente al revisar el contrato. Podría haber una laguna,
dijo finalmente. La prohibición de competencia prohíbe abrir un restaurante similar con cocina de la competencia en un radio de 8 kilómetros. ¿Qué define un concepto similar? Tu abuelo era un lugar tradicional italiano, ¿verdad? No New American como Briar Loft. Me lo pensé mejor. Mi menú de Briar Loft tenía influencias italianas, pero no era estrictamente tradicional. Había estado planeando algo así para el nuevo local. Mis platos, mi estilo, pero sin atarme a la tradición, y si fuera de la vieja escuela, dije despacio. Completamente tradicional. Las recetas exactas de mi abuelo, manteles de cuadros rojos, botellas de Chianti con velas. Anthony asintió. Es lo bastante diferente como para argumentar que no es competencia directa. Arriesgado, pero posible. De camino a casa, Jason me envió un mensaje de texto desde Brierloft. Los críticos están aquí. La comida no está bien, Kevin está entrando en pánico. No respondí. Ya no era mi problema. Esa noche, Thomas, Ellie y Jason vinieron después de su turno, con caras sombrías. Ha sido un baño de sangre, dijo Thomas, aceptando la cerveza que le ofrecí. Ninguno de los platos de autor funcionó. El cordero estaba duro, el estofado soso, el pastel denso como un ladrillo. Vanessa no paraba de poner excusas, añadió Ellie, culpando a los proveedores, al equipo de cocina, cualquier cosa menos lo obvio. ¿Qué es? Hablamos hasta altas horas de la noche de todo lo que había pasado, de cómo Kevin había intentado seguir mis recetas escritas, pero se había perdido todos los matices tácitos, de cómo la decepción de los críticos se había reflejado claramente en sus rostros y de cómo Vanessa había desaparecido en su despacho a mitad de servicio. Al parecer, ella apalancó todo lo que tenía para comprar Briar Loft, esperando un rápido giro para obtener beneficios. ¿Basado en su reputación? Pregunté. Él asintió, que se construyó en su comida. Ellie añadió. Está en problemas. Si el relanzamiento no recibe buenas críticas, podría perder su respaldo. Debería haber sentido satisfacción, pero en su lugar, una extraña claridad se asentó en mí. Nunca se trató de mi cocina. Siempre se trató de dinero, utilizar lo que había construido para obtener un beneficio. Estoy abriendo el lugar de mi abuelo, dije, volviendo a la tradicional italiana, sus recetas, su manera. ¿Qué pasa con la no competencia? Thomas preguntó. Le expliqué la toma de Anthony, un concepto diferente, un público objetivo diferente, y, honestamente, si ella quiere desafiarme, que lo intente. Su restaurante está a punto de enfrentarse a mayores problemas. A la mañana siguiente, las primeras críticas aparecieron en línea brutal, tal como se esperaba, una pálida imitación de lo que fue, decía una. Todo estilo, nada de sustancia. El alma de Brierloft ha desaparecido. Esa tarde, firmé un contrato de arrendamiento en un pequeño escaparate frente al edificio de mi abuelo, un simple café donde podría cocinar mientras continuaban las renovaciones en el lugar principal. Lo llamé Moretti's Table, sin trucos, sin concepto, solo comida que importaba. En una corazonada, conduje por Briar Loft. Esa noche, el estacionamiento estaba medio vacío y un cartel de papel en la puerta decía «Menú limitado esta noche». 3 semanas después, Moretti's Table estaba listo para abrir. Nada lujoso, solo 12 mesas, paredes blancas y las viejas ollas de cobre de mi abuelo colgadas en la cocina. Había escrito a mano el menú. 5 aperitivos, 5 entrantes, 3 postres. Todas sus recetas, sin cambios desde que las perfeccionó hace décadas, me había asegurado de que los permisos, las licencias y todos los trámites legales estuvieran en orden. Anthony había revisado todos los documentos para protegernos en caso de que Vanessa intentara crear problemas. Hasta ahora, se había mantenido en silencio según Thomas, que había abandonado Briar Loft con Ellie y Jason.
Vanessa estaba demasiado ocupada luchando por salvar su inversión como para preocuparse por mí. La noche antes de la inauguración, mi padre llamó. No habíamos hablado mucho desde que dejé la escuela de arquitectura 15 años antes. Tu madre me ha hablado del nuevo local, dijo, con una voz más vieja de lo que recordaba. ¿Abren mañana con las recetas de Nono? Todas, dije, igual que las hacía él. Hubo una larga pausa. Imaginé que él estaría más orgulloso de esto que otro arquitecto de la familia. Algo se apretó en mi pecho, deberías venir alguna vez. Luego me dijo que había guardado el verdadero libro de recetas de mi abuelo, el diario de cuero desgastado lleno de secretos que yo nunca había conocido. ¿Dónde aprendió? ¿Qué significaba cada plato para él? 2 días después de la apertura, sin más publicidad que un post de Instagram de Ellie, teníamos una cola en la puerta. Se corrió la voz rápidamente entre los clientes habituales de Briar Loft de que estaba cocinando de nuevo. Servimos 40 cubiertos esa noche con solo nosotros 4. Thomas y yo en la cocina, Ellie y Jason al frente de la casa. Cada plato salió exactamente como lo habría hecho mi abuelo. Sencillo, perfecto, honesto. Una semana más tarde, la señora Carpenter, la habitual del cordero de los jueves de Briarloft, nos encontró. Me abrazó, con lágrimas en los ojos. Te he estado buscando por todas partes, dijo. Nada ha estado bien desde que te fuiste. Esa noche añadí el cordero de mi abuelo al menú solo para ella. 2 semanas después, estábamos llenos todas las noches. Contraté a 2 cocineros más y a otro camarero. Mi padre me envió el libro de recetas, un diario de cuero andrajoso lleno de secretos culinarios de mi abuelo, historias que yo nunca había conocido. Sentí como si aún estuviera conmigo. En nuestro primer aniversario, llegué temprano para encontrar un sobre de Manila pegado a la puerta. Dentro había una carta formal del abogado de Vanessa, acusándome de violar el acuerdo de no competencia y amenazando con acciones legales. Esa tarde, se la enseñé a Anthony mientras tomábamos un café, justo a tiempo, dijo, escaneando la carta. Me preguntaba cuándo pasaría esto. ¿Pueden cerrarnos? Pero he estado construyendo nuestro caso desde que hablamos. Tengo pruebas documentadas de que Moretti's Table es un restaurante italiano tradicional basado en tus recetas familiares, completamente diferente de la nueva cocina americana de Briarloft. Somos sólidos. Mejor que sólidos, añadió. Su argumento es débil, especialmente desde que Briarloft cambió su menú por completo. Esto era nuevo para mí. ¿Lo hicieron? Sí, asintió Anthony. La semana pasada se lanzaron de lleno a la gastronomía molecular, espumas, geles, persiguiendo tendencias. Básicamente han admitido con sus acciones que no son el restaurante que tú construiste. Esa noche, mientras preparaba el servicio, entró un crítico gastronómico del Providence Journal, el mismo que escribió la crítica mordaz del relanzamiento de Briarloft. No se dio cuenta de que le había reconocido. Me limité a cocinar, enviando comida de la que mi abuelo se habría sentido orgulloso. A la mañana siguiente, apareció su crítica. El corazón de Briarloft no desapareció. Simplemente se trasladó al otro lado de la ciudad y encontró su verdadero hogar. Al mediodía, nuestra lista de reservas estaba llena para los próximos 3 meses. 6 meses después de abrir Moretti's Table, Harold, el propietario original de Briarloft, llamó. ¿Lo has visto? Preguntó sin preámbulos. ¿Ver qué? Briarloft está en venta. Vanessa está reduciendo sus pérdidas. No había pensado en Briarloft en meses. Demasiado ocupado dirigiendo mi propio local, ampliando el menú, formando al personal. El precio que pide es la mitad de lo que pagó, continuó Harold. Está desesperada por una venta rápida. No es mi problema, dije, aunque algo me removió. Un sentimiento que no era de satisfacción, sino de que las cosas estaban cerrando el círculo. Esa tarde, Anthony llamó. Vanessa retira la demanda, dijo.
Parece que tiene problemas mayores como vender un restaurante que fracasa. Exactamente, dije. ¿Quieres oír la mejor parte? Sus inversores la demandan por falsedad, alegando que les vendió una reputación que ya no existe. Pensé en eso mientras preparaba la cena. En los atajos que Vanessa intentó tomar, en cómo solo vio la superficie de lo que hacía especial a Brierloft, sin comprender nunca sus cimientos. 3 días después, un Town Car negro se detuvo frente a Moretti's durante el servicio de comidas. Vanessa salió, se alisó la chaqueta y entró. El comedor se quedó en silencio cuando los clientes habituales la reconocieron. Me quedé junto al paso de la cocina, observando el bullicio del comedor, la modesta decoración, los comensales satisfechos, el personal moviéndose con confianza. Nuestros ojos se cruzaron en la habitación. Esperaba furia o amargura, pero me encontré con algo parecido a la aceptación, tal vez incluso una pizca de respeto. Ella asintió brevemente, luego se dio la vuelta y se fue. Esa fue la última vez que la vi. Una semana más tarde, Brierloft cerró definitivamente. El edificio permaneció vacío durante meses, un testimonio silencioso de la falta de ambición y comprensión. No sentí ninguna necesidad de celebrarlo. La comida había hablado por sí sola. Un año después de la apertura de Moretti's Table, nos trasladamos al edificio original de mi abuelo, situado al lado. Las reformas estaban terminadas. La cafetería seguía siendo un lugar informal para comer, mientras que el comedor principal abría para cenar la noche de la inauguración. Me quedé en la puerta de la cocina, viendo cómo familias, parejas y clientes fieles que me habían seguido desde Brierloft, junto con caras nuevas atraídas por el boca a boca, llenaban la sala. Thomas me dio un codazo. ¿Te vas a quedar ahí toda la noche o vas a volver a cocinar? Sonreí y volví a la cola a mitad del servicio. Ellie entró. Alguien quiere verte. Allí, en una esquina, estaba sentado mi padre. Se levantó y me ofreció un apretón de manos formal, pero yo le abracé en su lugar. El sitio está genial, dijo, examinando el espacio como lo habría hecho Nono. Algunos toques modernos, respondí, pero el alma permanece. Compartimos su comida, la primera conversación auténtica en años, hablando de mi abuelo, de comida y de lo que significa construir algo perdurable. Cuando se disponía a marcharse, me puso algo en la palma de la mano, una llave del viñedo de Campania. No me dejó esto, pero ahora te pertenece a ti, dijo. Quizá algún día hagas un vino tan bueno como tu cocina. Más tarde, solo en la barra, bebí a sorbos el vermut favorito de mi abuelo. El comedor estaba a oscuras excepto por la pequeña luz de arriba. En la pared colgaba una reseña enmarcada del Providence Journal. El corazón de Brierloft no desapareció, simplemente cruzó la ciudad y encontró su verdadero hogar. No me había propuesto desmantelar lo que Vanessa había creado. Solo deseaba construir algo auténtico, algo honesto. Al final, eso fue suficiente. A veces la mayor venganza no es la venganza en absoluto, es simplemente cumplir tu propósito y hacerlo bien. Levanté mi copa por la memoria de mi abuelo y por los asientos vacíos que pronto volverían a llenarse. Este lugar era más que un restaurante, era mi hogar.